Muy buenos días con todos. Vamos a comenzar el curso de geometría con el tema de triángulos y vamos a ver primero lo que es cómo se clasifican los triángulos. Podemos verlo, la clasificación en este esquema, que tiene dos formas, una que es por la medida de sus lados y otra que es por la medida de sus ángulos, ¿ya? Cuando hablamos de sus lados nos referimos a, como todo triángulo tiene tres lados, cuál es digamos, la relación que hay entre sus lados, ¿no? Tenemos el primer triángulo que se llama el triángulo equilátero, donde se considera que sus tres lados son iguales, o sea, miden lo mismo, ¿ya? Ahí tenemos cómo se tiene que graficar un triángulo equilátero. Normalmente se le pone estas rayitas a cada lado, que significa que esos tres lados son iguales, ¿ya? Y también tenemos otra clasificación que es el triángulo isósceles, donde se va a considerar ya no tres lados iguales, sino solamente dos. Y la forma sería de esta manera, ¿no? Cuando digo es un triángulo isósceles sería de esta forma. Solamente colocas en dos lados la rayita, ¿no? Que significa que son dos lados iguales, ¿ya? Ojo que también se cumple lo siguiente, ¿no? Al tener dos lados iguales, estos dos ángulos que están acá, los que supuestamente están al frente de cada de esos lados, son iguales, ¿no? Igual en un triángulo equilátero los tres ángulos son iguales, ¿no? Ahora, luego tenemos el triángulo escaleno, donde sus tres lados son desiguales, o sea, quiere decir que tiene tres lados diferentes, miden diferente, ¿ya? Por eso se llama tres lados desiguales. Y acuérdate que tenemos entonces tres tipos de triángulos según la medida de sus lados: equilátero, isósceles y escaleno. Y cuando hablamos de los ángulos, cuando los clasificamos respecto a sus ángulos, tenemos también tres. Uno es el triángulo rectángulo, donde me dicen que un ángulo de ellos es recto, ¿no? Y como tú ya sabes que un ángulo recto mide 90 grados, acá aparece, ¿no? Un cuadradito que significa 90 grados, ¿ya? Entonces uno de sus tres ángulos, porque todo triángulo tiene tres ángulos, si mide 90 grados, entonces se le puede llamar triángulo rectángulo. Ahora, cuando se le llama triángulo acutángulo, cuando sus tres ángulos son agudos. Para que un ángulo sea agudo tiene que ser menor a 90 grados, ¿ya? O sea, en este caso la figura está por acá, no aparece la cantidad de grado, pero podemos asumir que estos tres ángulos son menores que 90, y de esa manera podemos decir que es un triángulo acutángulo. Y cuando hablamos de un triángulo obtusángulo es cuando un ángulo es obtuso. Eso significa que un ángulo es mayor que 90 grados. Como ves acá en la figura aparece un ángulo que es mayor que 90 grados, ¿no? Si tú lo mides con la regla del transportador, con lo que medimos en ángulos, te vas a dar cuenta que es mucho mayor que 90. Y eso es un triángulo obtusángulo, ¿no? Cuando uno de esos tres ángulos es mayor que 90 grados. Esa es la clasificación. Ahora vamos a observar un poco los elementos de un triángulo. Tenemos primero los lados. Acá tenemos un triángulo PQR. Tenemos tres lados: el lado PQ, el lado QR y el lado RP. Tenemos tres vértices, que serían los puntos P, punto Q y punto R, ¿ya? Que son digamos, las puntas o las esquinas también de un triángulo, ¿ya? Tenemos los ángulos internos, que es beta, alfa y teta. Esta letra de acá es una letra griega, se le llama alfa. Esta se le llama beta, que es como una B con una colita. Y este es teta, ¿ya? Que es como un cero con una raya en el medio, ¿ya? Son los ángulos internos de un triángulo. También va a tener ángulos externos, quiere decir cuando a cada lado se le extiende un poco más, ¿no? Se le extiende y se va a formar un ángulo. Por ejemplo, acá extiendo el lado PQ y formo el ángulo Z, pero ese ángulo está fuera del triángulo, por eso se llama ángulo externo. También por acá, cuando extendemos el lado PR, tenemos acá el ángulo Y, que también sería un ángulo externo, y por acá el ángulo X, que también es un ángulo. O sea, tiene tres ángulos externos y tres ángulos internos. Tiene tres vértices y tiene tres lados. Como verás, que todo triángulo siempre lo que tiene siempre es tres partes de algo, ¿no? Ya, ahora sí, seguimos por acá y me dice: de acuerdo a la medida de sus lados, los triángulos se clasifican en... Acá ya sabemos que con estas tres rayitas indica que son tres lados iguales, por lo tanto se le llama equilátero. Cuando las rayitas son diferentes, significa que sus lados son diferentes, son desiguales, por lo tanto este triángulo sería escaleno, ¿no? Porque estamos haciendo la clasificación respecto a los lados del triángulo, ¿no? Y el último sería un isósceles, ya que tiene dos rayitas, significa que dos lados de ellos son iguales. En la pregunta 4 me dice colorear los triángulos que se observan en la figura. Vos tienes que observar esta figura y todos los triángulos que observes los vas a pintar, ¿ya? Pasamos por acá. En la 5 me dice escribe verdadero o falso, si es, ¿no? Verdadero o falso, ¿no? Tenemos acá varios enunciados. El primero me dice: un triángulo equilátero tiene sus
tres lados desiguales, ¿tú qué pondrías acá? La respuesta sería falso, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente un triángulo equilátero acabamos de mencionar que tiene tres lados iguales y acá me dice lo contrario, por lo tanto esta afirmación es falsa, ¿no? La siguiente, en un triángulo isósceles dos de sus lados son iguales, isósceles dos lados iguales, esto sí es verdadero, ¿no? Recordamos lo que hemos visto en la teoría. Y un triángulo escaleno tiene sus tres lados iguales, acá también sería falso, ¿no? El triángulo que tiene tres lados iguales se llama equilátero, escaleno es el que tiene tres lados desiguales. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, acá también sería verdadero, ¿no? Porque para que sea triángulo rectángulo, uno de sus tres ángulos tiene que ser ángulo recto, tiene que medir 90 grados, entonces esto es verdadero. En un triángulo obtusángulo tiene tres ángulos obtusos, falso, acuérdate que solamente tiene que tener un ángulo obtuso, que significa que tiene que ser mayor a 90 grados, ¿no? Y el último enunciado me dice un triángulo acutángulo tiene tres ángulos agudos. Un triángulo acutángulo tiene tres ángulos agudos. Para que sea un ángulo agudo tiene que ser menor que 90 grados. Y para que sea un triángulo acutángulo se cumple eso, ¿no? Entonces acá tendría que ser verdadero. Pasamos a la siguiente pregunta. Me dice, observa la figura y denota tres triángulos rectángulos. Bueno, acá me da un ángulo de 90, mira, esta, ¿no? En el punto D tenemos un ángulo de 90. Entonces yo puedo anotar los siguientes triángulos. Como me dice 3, voy a poner el triángulo ADC, ¿no? ADC es un triángulo rectángulo, luego CDE también. Y también puedo tomar CDB, ¿no? Tenemos tres triángulos rectángulos. El obtusángulo sería el CEB, ¿no? Por acá, mira, CEB, ese triángulo, porque el ángulo E es mayor que 90, ¿no? A simple vista se nota que es mayor que 90, ¿no? Por lo tanto sería un ángulo obtusángulo, ¿no? Y el último sería dos triángulos acutángulos. Bueno, en este caso solamente aparece un ángulo acutángulo, que podemos confirmar que es el triángulo ACE. Los demás no podemos confirmar, por lo tanto solamente hay uno, que lo corrige, ¿ya? ACE sería el triángulo acutángulo, ¿no? Para que sea acutángulo, sus tres ángulos tienen que ser ángulos agudos, menores que 90, ¿ya? A ver, seguimos por acá. Me dice, observa la figura y completa. Dice, el vértice opuesto al lado AB es... Tenemos tres vértices, A, B y C, ¿ya? Los puntos son los vértices. Ahora, el vértice opuesto al lado AB, busca el lado AB, está por acá, ¿no? Este es el lado AB. ¿Y cuál es el opuesto? El que está mirando, que sería el punto C. Por lo tanto sería acá el vértice C. Ahora el AB me dice el lado opuesto al vértice C. Este es el vértice C y el lado opuesto sería justo la pregunta anterior, ¿no? Lo opuesto, ¿no? Sería AB, ¿ya? Si me hubieran dicho A, ¿no? El lado opuesto al vértice A sería ¿quién? El que mira al frente, que sería CB. Si me hubieran dicho el lado opuesto al vértice B, este es el vértice B y el lado opuesto sería CA, ¿ya? En la C me dice el vértice opuesto al lado BC. Vértice opuesto al lado BC, BC está por arriba y el vértice opuesto sería el punto A. Por lo tanto acá sería la respuesta el vértice A. Pasamos a la 9, me dice observa y responde. ¿Cuál de las afirmaciones son verdaderas? Tenemos un triángulo rectángulo, porque acá en el punto A aparece un cuadradito y ese cuadradito vale 90 grados y todo triángulo que tiene un ángulo 90 se le llama triángulo rectángulo, ¿no? El triángulo ABC es rectángulo y escaleno. Para que sea rectángulo sí cumple, ¿no? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Y si es escaleno tiene que tener tres lados diferentes. Bueno, todo triángulo rectángulo, a simple vista, no todo, ¿no? Pero a simple vista este lado es más pequeño que el lado que está abajo. Y siempre este lado va a ser mayor, ¿no? A simple vista lo puedes medir también con tu regla y te vas a dar cuenta que tiene tres lados diferentes. Entonces, si tiene tres lados diferentes se le llama escaleno, ¿no? Por lo tanto acá es verdadero. El siguiente triángulo ABC es rectángulo isósceles, no podemos confirmarlo, pero a simple vista se nota que el lado AC es menor que el lado AB, por lo tanto no es isósceles, ¿no? Entonces acá sería, es rectángulo sí, pero no es isósceles, ¿no? De que puede existir sí, pero en este caso en la figura no. El triángulo ABC es obtusángulo y escaleno. Para que sea obtusángulo un ángulo tiene que ser mayor a 90 y acá no cumple esa condición, por lo tanto esto es falso, ¿ya?
pasamos con unas líneas notables acá. ¿Qué son las líneas notables? Mira, por ejemplo, tenemos la altura, ¿no? La altura de un triángulo puede ser de dos formas. En un triángulo ABC, como el que vemos acá, la altura sería trazar desde uno de sus vértices una perpendicular. ¿Qué significa una perpendicular? Que forma con el lado opuesto 90 grados, un cuadradito, ¿no? Mira, es el segmento perpendicular que se traza desde un vértice de un triángulo hacia el lado opuesto o a su prolongación. Claro, en este sería a su lado opuesto y a su prolongación sería el que está por acá, ¿no? Son formas de graficar, pero ya lo vamos a ver más adelante. También la bisectriz interior, hemos visto bisectriz de un ángulo. En todo triángulo también puede existir una bisectriz. Si dentro de cada ángulo, como tiene tres ángulos, podemos trazar un rayo que divida al ángulo interior en dos ángulos congruentes, o significa congruente significa iguales, ¿ya? Entonces, si trazamos por acá un rayo, formamos dos ángulos iguales, alfa y alfa, que puede ser x, puede ser 20, 20, 10, 10, ¿no? Tenemos la bisectriz exterior, que es justo cuando hablamos de los ángulos externos de un triángulo, y se traza también un rayo que divide a ese ángulo externo en dos ángulos iguales, o congruentes también llamado. Y la mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto, ¿no? Bueno, eso también lo vamos a ver más adelante, pero es más para que vayan teniendo la teoría, ¿no? Vamos a aplicar lo siguiente. Mira, escribe la medida de los ángulos que se indica en cada figura, dice, ¿no? Por acá. Escribe la medida de los ángulos que se indica en cada figura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá la A, que voy a resolver. Mira, primero observamos que tiene dos rayitas, ¿no? En estos dos lados, en el lado C y en el lado BC. Por lo tanto, estos ángulos tienen que ser iguales. Me están dando el ángulo del vértice C, que vale 50. Pero el A y el B tienen que ser iguales. Como no los conozco, le voy a poner aquí una letra. X y X, ¿no? Porque miden lo mismo. Porque estas dos rayitas indican que es un triángulo isósceles si tiene dos lados iguales. Ahora lo voy a resolver por acá. X más 50 igual a 180. ¿Por qué? Porque en todo triángulo la suma de sus ángulos tiene que medir 180 y es algo que se tiene que cumplir, ¿ya? Siempre se va a cumplir que todo triángulo, la suma de sus tres ángulos suman 180. O sea, quiere decir que el ángulo A más el ángulo B y más el ángulo C suman 180. ¿Ya? Es una propiedad que lo vamos a seguir viendo más adelante también. Entonces sumas ahí X más 50 igual a 180. Y resuelves acá X más X es igual a 2X. Este más 50 lo paso a restar a la derecha. 180 menos 50. ¿Ya? Esta es una ecuación en la cual las letras se quedan a un lado y los números a otro lado. Pero todo número que pase a otro lado tiene que cambiar de signo. Acá tenía más 50, pasa como más 50. Restamos, tenemos 130 y acá tenemos 2 por X. Todo número que multiplica pasa dividiendo. Sería 130 entre 2 y esto sería la respuesta 65 grados. ¿Ya? Y coloco acá mi respuesta. El valor de 65 grados. En la letra E tenemos acá un ángulo 55, 40 y el ángulo externo beta. Para que tú hayas un ángulo externo, conociendo dos ángulos internos, como en este caso 55 y 40 son ángulos internos, si quiero hallar el ángulo externo que me falta del otro vértice, en este caso es beta, simplemente tienes que sumar 55 más 40 me va a dar beta. Por lo tanto, sumando es lo siguiente, ¿no? Y en la letra I, ¿no? Tenemos acá, mira, me piden hallar la medida del ángulo Z, esta medida, ¿no? El ángulo Z. Tenemos el ángulo Y que vale 55 y el ángulo externo de X que vale 118. Entonces lo que hacemos acá es, igual que en la letra E, ¿no? La suma de sus dos ángulos internos me da el externo del otro vértice. Acá también vamos a sumar los dos internos, el ángulo Z y el ángulo Y que vale 55, y eso me tiene que dar el ángulo externo de X que es 118. Por eso he puesto esta ecuación. Entonces, como yo quiero hallar Z, ¿no? Entonces lo que hago es paso a restar 55 con 118 y obtengo el valor de Z. Al restar, mi respuesta sería 63, ¿no? Acá me falta colocar la respuesta también, ¿no? En el problema anterior lo colocamos y acá en este problema era 63 grados. Siempre le pones, como sabes que es un ángulo, tienes que colocar siempre grados, ¿ya? Chicos, entonces queda pendiente estos ejercicios, ¿no? Que faltan completar para que ustedes lo trabajen. Eso sería tu actividad, ¿ya? Nos quedamos hasta aquí, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Chao.